Jehová es mi pastor y nada me faltará. Oiga, qué versículo tan hermoso, ¿no? Ese versículo lo encuentras tú en el Salmo 23, capítulo 1. Es uno de los versículos y tal vez de los salmos más leídos en todo el mundo. Es bien especial ese salmo. Pero este versículo en particular tiene una gran promesa, y es que el Señor dice que Él es nuestro pastor y que nada, escúcheme, nada nos faltará. Bendito sea el nombre del Señor. Este versículo, aunque tiene esa gran promesa, sin embargo, pareciera que a veces como que no se cumple en su totalidad, ¿verdad? Porque a veces estamos escasos de algunas cosas, a veces estamos enfrentando situaciones dolorosas en nuestro hogar, a veces llega la enfermedad y un sinnúmero de cosas que, que parecen extrañas, lejos de esas promesas que aparecen allí en ese versículo. Bueno, un pastor no solo tenía la función de proveer pasto o agua para sus ovejas, eso era algo que lo hacía, pero también tenía que tener el cuidado de la salud de sus ovejas. En algunos casos, esos pastores untaban aceite en los ojos, en alrededor de los ojos de las ovejas, por aquí por los huecos de sus narices, aquí en sus ojos, perdón, y en sus narices, en sus orejas, aceite para que los microbios que iban a entrarse, los parásitos que iban a entrar para lastimar a la oveja, se quedaran pegados en el aceite y no pudieran entrar y dañar sus órganos, su vista, su olfato, sus oídos. Entonces, era un cuidado general, no solamente de proveer alimento, sino de proveer salud. Dios también hace con nosotros igualmente. Yo podría decir en esta hora que no todo el tiempo he tenido la provisión que he deseado tener. Sin embargo, Dios ha provisto poco o mucho, pero me ha provisto el alimento, ha provisto mi salud, pero también me ha ayudado para ir fortaleciendo algunas áreas en mi vida que necesariamente son vitales para mi supervivencia espiritual. He enfrentado situaciones que tú no te imaginas, como también tú tal vez has enfrentado cosas que te preguntas, wow, pero esto, ¿por qué me está pasando si yo soy cristiana o soy cristiano? O voy a la iglesia, rezo o oro y bueno, etcétera. Pero ¿por qué me pasa todo esto? La forma de Dios fortalecer nuestro carácter es a través de diversas pruebas, de dificultades que se presentan en la vida. De esa manera se fortalece nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Cuando enfrentamos situaciones difíciles que el dinero no puede solucionar, que nuestras influencias no pueden solucionar, entonces dependemos completamente de Dios. Y eso nos hace más fuertes. Y el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Nos apegamos más a Él y empezamos a desarrollar una relación con nuestro pastor que es Jesús, una relación más firme con Él, porque en medio de esa necesidad, de esa escasez, de esa enfermedad, de esa lucha, empezamos a clamar, a orar, a llorar, y allí en medio de las lágrimas empezamos a experimentar el consuelo de Dios. En medio del ruego por la provisión, empezamos a experimentar cómo Dios envía sus cuervos, cómo Dios usa ciertas personas para bendecir nuestras vidas. Y empezamos, y si somos atentos, y de pronto a percibir espiritualmente las cosas, vamos a entender que detrás de todo ese movimiento de provisión, de sanidad, de incluso corrección, está Dios. Cuando el pueblo de Israel, luego de que Josué muriera, entramos a la era de los jueces.
y desde el primer capítulo de Jueces en adelante, el pueblo de Israel comienza a invadir las tierras de Canaán, a luchar con todas esas personas que están allí en esas ciudades, comienzan a despojarlas, a pelear, se une Judá con Rubén y comienzan a batallar y a vencer a esas personas para ellos posesionarse en esa tierra, porque esa tierra fue la que Dios prometió a Abraham que se la daría a su descendencia. Entonces allí comienza una lucha y Dios les había dicho al pueblo de Israel que cuando entraran a esa tierra desalojaran de todo habitante a esa tierra y que no hicieran parentela, no tuvieran amistad con ellos. Pero el pueblo de Israel hizo todo lo contrario. Empezaron a hacer alianzas con alguno de estos habitantes, que ahorita no recuerdo los nombres porque son parecidos mucho y no quiero decir pues lo que no es. Entonces, esas alianzas que hicieron con los pueblos que estaban allí, empezó a generar una serie de situaciones bastante complicadas para el pueblo de Israel. Ellos empezaron a aparentar sus hijas con los hijos de los pueblos que estaban allí, que quedaron allí, y se fueron mezclando poquito a poco, y es como si se fueran contaminando, como si se les hubieran metido parásitos por sus narices, por sus ojos y por sus orejas. Y dice la Biblia que Dios no permitió que Josué destruyera todas las ciudades enemigas para afligir al pueblo de Israel, para castigarlo por medio de esas ciudades que quedaron. Porque el pueblo de Israel, después que murió Josué, empezó a hacer lo malo. Y Dios, como es tan bueno, ellos clamaron en medio de su desesperación porque el hacer lo malo tiene sus consecuencias terribles. Entonces, esos pueblos se levantaron y comenzaron a comerle sus propios alimentos, sus cosechas, y los volvieron esclavos. Salieron de la esclavitud de Egipto y el pecado los esclavizó ahora en la tierra que Dios les había prometido. Entonces, Dios les levantó jueces y los libertaba y eran fieles mientras había alguien que les hablaba la palabra de Dios. Mire lo importante que es tener en cuenta la palabra de Dios, que nos mantiene vivos delante de Él. Señor, nos mantiene prestos y dispuestos para seguir adelante con el Señor. Entonces, esas ciudades que quedaron las usó Dios para castigar al pueblo de Israel. Y dice la Biblia, que esas ciudades quedaron allí para entrenar para la guerra a los que iban nuevos, que no conocían las batallas del desierto, las batallas contra otras ciudades. Entonces allí yo puedo mirar que Dios no solamente es proveedor del alimento, del agua, de la salud, sino que es proveedor de nuestro carácter. Permite cosas duras en nuestra vida a veces para fortalecer nuestro carácter. Yo soy muy torpe, puedo decirlo, Yo realmente me pasa como un burro que conocí, que vimos una vez en una finca donde fuimos a trabajar con unos amigos y no quiero hablar mucho de este amigo porque me parte el corazón y ya les estaré contando en algún momento pues lo que ha pasado con mi amigo. Entonces fuimos y trabajamos en esa finca y éramos muchachos, 14 años, 15, muy maldadosos, y estaba ese burro allí y había un nido de avispa que llama congolito, una avispa pequeñita. Y le dije, Janier, tumbémosle al nido de avispa. Y se lo tumbamos, ¡pum! Oye, y
agarran esas avispas a ese burro y lo pican y ese burro se retorcía y brincaba y se echaba peos ahí mismo y sale en carrera. Y eso corría y tiraba patadas y, oye, y nos quedamos asombrados que ese burro dio la vuelta y volvió y se paró otra vez ahí mismo donde están esas avispas y lo agarran otra vez esas avispas. O sea, muy torpe. Le dieron y le dieron y le dieron y le dieron y él seguía allí. Yo he sufrido muchas cosas en la vida por la torpeza. Por no obedecer a la palabra, sufrí muchas cosas. Dios me ha hecho madurar usando herramientas que, que en algún momento no quise yo mismo destruir. Esas herramientas Dios las usó para darme una enseñanza con ellas mismas. Y qué dolor se siente cuando uno no obedece a la palabra del buen pastor. El Señor, por ser tu pastor, va a proveerte alimento, va a proveerte lo que tú necesitas. Pero como Él dijo, yo soy el buen pastor. Y su vida, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Quiero decirte que Dios te ama más de lo que tú piensas. Quiero decirte que Dios nos ama más de lo que imaginamos. Porque este buen pastor hasta su vida dio en la cruz del Calvario por nosotros. Pero este buen pastor sabe que sin santidad, sin verdad y sin santidad, nadie verá al Señor, sin paz. Entonces Él nos va a enseñar por medio de las pruebas, por medio de las dificultades, nos va a enseñar cómo vivir una vida agradable delante de Él. Así que si estás pasando por una dificultad en este momento, analiza qué está pasando, por qué la estás pasando y no te pongas a renegar, no te pongas a maldecir, busca a Dios. Habla con Él y dile, Señor, no comprendo esta situación. Si no la comprendes, dile no la comprendes. Pero si la comprendes, dile, Señor, entiendo lo que está pasando. Y entiendo tal vez que tú me quieres enseñar algo, entiendo que le quieres enseñar algo a mi hija, a mi esposo, a mi hermano, etcétera. Señor, aquí estamos. Ayúdame a permanecer firme, a soportar la prueba, como dice Santiago. Bienaventurado el varón que soporta la prueba. Entonces, en esta mañana este es el consejo. El Señor no solo te va a proveer alimento. Esa enseñanza de que ven a los pies del Señor, que nunca tendrás problema y que tu vida va a cambiar en todos los aspectos, que tú vas a ser libre de esto y vas a tener riqueza. No, eso no es verdad. Es cierto que Dios es nuestro proveedor, pero también dice la Biblia que en el mundo tendremos aflicciones. También dijo el Señor, si alguno viene en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Sí? También dice la Biblia, sí, que en el mundo tendremos momentos difíciles. También la Biblia muestra que no todo es risa. Si tú lees la historia de los apóstoles, la historia de los que siguieron a Jesús, de hecho hay una parte en la Biblia que dice lo que cuesta seguir a Jesús. Entonces hay ciertas cosas difíciles que tenemos que pasar. Pero Él dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, por medio de las pruebas, Dios te va a preparar para que tú madures, crezcas. Y tal vez has venido batallando con situaciones difíciles en tu vida. Difíciles. Y dices, ya Dios tal vez no quiere nada conmigo. Fue que Dios me desechó. No. Dios siempre está ahí. Dios es Salvador. Y si alguno ha cometido pecado, Dios es el abogado, es el juez, pero también es nuestro abogado, el que puede determinar un juicio a tu favor. Es el mejor abogado, el mejor defensor, el proveedor de la justicia que tú no tenías. Él te puede hacer justicia contigo. Entonces, Él es el buen pastor.
ha provisto perdón de pecados, ha provisto ese cordero para que nosotros pudiéramos entrar confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Salmo 23, capítulo 1. Comparte este video. Que Dios te bendiga grandemente. Sigue adelante.